Adelante, Daniel. Ok. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Un agradecimiento a todos los participantes de las Américas y el resto del mundo. Para dar inicio a este panel de expertos hemos reunido a un grupo de líderes de con experiencias personales, académicas y culturales diversas, que representan instituciones y comunidades distintas y que reúnen a facultades, cuerpos estudiantiles y sociedades distintas y diversas. Esta es sin duda una oportunidad para ver más de cerca la diversidad social, cultural y demográfica de nuestro continente y participar en una conversación que invita a la reflexión mientras tratamos de identificar puntos en común para construir una agenda convergente en educación superior y cooperación internacional de las Américas. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes de dónde hago esta moderación de este panel, ¿no es cierto? Lo hago desde Temuco, desde la Universidad Católica de Temuco, desde la Facultad de Educación, desde un centro de investigación en contexto indígena e intercultural, que trabaja en relación a la diversidad, inclusión y equidad en educación también. El centro realiza investigaciones teóricas, empíricas sobre educación indígena, mapuche en particular, y en educación escolar para construir conocimiento de epístemes que sustentan una pedagogía didáctica intercultural para contextos indígenas desde la ciencia de la educación. Este centro trabaja dos líneas de investigación: educación e interculturalidad y formación de aprendizaje. Tienen como propósito desarrollar investigaciones empíricas y teóricas para revelar la relación de saberes indígenas y occidentales en la enseñanza de contenidos disciplinarios y valóricos desde un pluralismo epistemológico. Estas líneas contribuyen a la formación de investigadores en un doctorado en educación que desarrollamos en consorcio entre 4 universidades de las regiones del centro y macrocentro sur y sur de Chile. La investigación también compromete los nuevos contextos culturales y sociales del país que implican los actores del medio educativo en este marco de la globalización del mundo. Asimismo, la educación intercultural forma parte del discurso oficial de la mayoría de los estados nacionales latinoamericanos. Los estados nacionales siempre han tenido como tarea esencial la creación de una identidad nacional homogénea, entre ellas las políticas educativas homogenizadoras que se imparten a través de la política pública. Es decir, políticas que se han encargado de uniformizar a los distintos grupos sociales indígenas y emigrados con una sola cultura, sobre la base de un modelo cultural y lingüístico único. Esto ha tenido resultados positivos y negativos. Para los indígenas les ha permitido la supervivencia a los efectos de la colonización y pérdida de sus territorios, y a los emigrados durante el siglo pasado principalmente y antes pasado principalmente, integrarse como colono al Estado-Nación Chile. Bueno, el objetivo de este panel es identificar coincidencias o complementariedades en base a las respuestas de los panelistas para ofrecer conclusiones a la sesión que apunten a temáticas compartidas al desarrollo y de posibles sinergias, ¿no es cierto? Entonces, cada panelista tendrá la oportunidad de hacer una breve presentación sobre los asuntos más importantes que definen su agenda institucional y los programas de trabajo de sus organizaciones en materia de equidad e inclusión. Esta presentación será enseguida de una mesa redonda de discusión y, si el tiempo lo permite, algunas preguntas de los participantes. Y concluiremos con este panel con algunas conclusiones. Pero antes tengo que presentar a compartir esta sesión con los distinguidos invitados. El doctor Wayne Fredericks es rector de del Howard University de los Estados Unidos. Fue nombrado 17º rector de la universidad en 2014 y desempeñó como
vicerrector académico de la institución y distinguido profesor de cirugía del Charles R. Roux. El doctor Frederick ha avanzado en el compromiso del Howard University en lo que refiere a oportunidades para estudiantes, la innovación académica, el servicio público y la gestión institucional. Ha supervisado una serie de reformas, incluyendo la expansión de la oferta académica, el establecimiento de programas para apoyar con éxito a los estudiantes y la modernización de las instalaciones universitarias. Egresado de la misma institución, el doctor Frederick realizó sus estudios de oncología quirúrgica y ha sido decano asociado a la Facultad de Medicina. Por su parte, la doctora Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador, que nos acompaña, es ingeniera catedrática y fundadora del Centro Ecuatoriano de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología de la ESPOL. Fue nombrada rectora en 2017 y la primera mujer en desempeñar el cargo. Inició su vida académica estudiando ingeniería mecánica en la ESPOL, siendo una de las pocas mujeres en el área. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Rutgers University en los Estados Unidos. Asimismo, la doctora Myrna Cunningham es presidenta del Consejo Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe. Es médico, politóloga, activista indígena, educadora universitaria, originaria de Nicaragua, es reconocida por su trayectoria como defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Como diputada nacional impulsó la legislación central para promover los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reconocido en la Constitución de su país. En 1994 se involucró en la creación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe y fue elegida rectora fundadora de esta institución. Ocupó este cargo hasta el 2002, luego de haber ampliado sustancialmente el alcance, la matrícula y la calidad de los programas de investigación de esta universidad. Bienvenidos a todas y a todos. Ahora me presento quién soy, digamos. Soy Daniel Quilaquio Ropimán, director del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena Intercultural de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Soy profesor titular de la Facultad de Educación. Soy investigador de ANID, con programa FONDES y desde el 2002. Investigador titular del Núcleo de Estudio Interétnico e Intercultural. En gusto en darle la bienvenida a todos a este panel. Bueno, pasamos a la segunda parte, el desarrollo de las presentaciones de este panel. Tendrá una duración de 30 minutos, ¿no es cierto?, para dar. Comenzamos con la presentación del doctor Wayne Frederick, rector del Howard University. Adelante, doctor. Thank you, Professor Quilaquio. I appreciate it. I'm just going to pull up my presentation here. So just give me one quick second so I can get that up. And I want to thank the organizers for including me in this opportunity. I very much appreciate the opportunity to present today. I'm sorry that we're not in person, of course, but given the circumstances, I simply understand. Howard University is located here in Washington, D.C. I'll have these slides up in 1 second. We are what's known as a historically Black college and university, and I'll explain kind of the history behind that and why also it's so important for us to have educational exchanges, especially with international partners in particular. So I will pull up my presentation here. So make sure you can see that, and that looks like it's working. So a major part of my focus here is supporting students and creating
opportunity for them. One of the key things that Howard University is about is creating that opportunity. We serve a primarily African-American student body, and that's a student body that is coming from some disadvantaged circumstances, particularly disadvantaged finance circumstances, and does require larger support. About half of our student body is eligible for Pell Grants, and those are federal dollars that are given to students who fall in the lowest income tier. We currently have a large number of students who apply for medical school, for example. We've had a 39% increase with the pandemic, and we will enroll about 125 students this fall. But I would note that although we're very selective with that large number of applications, about 79 of those Howard medical students, Howard is the only school that gave them a spot. With the onset of the pandemic, financial insecurity, food insecurity, housing insecurity, physical and mental health challenges, and insufficient access to technology have been challenges. As we look at those challenges, we've certainly tried to approach them in many different ways to continue to support our students because we think it's critical. The government, the US government has been very, very supportive in terms of funding to assist, and a significant amount of that funding has gone to higher education institutions. For instance, the last bulleted item here, the Higher Education Emergency Relief Fund, just today, we're giving out a third round of that funding to students. And this is money that will go directly to those students and that they can use for any purpose that they need. It's also important for us to continue to have alumni support us as well. And we just received our largest gift from alum Eddie and Sylvia Brown, an alum of Howard who met at Howard, got married, started an investment banking business, and just recently gave us a $5 million gift. So extremely important to continue to have that support. What we think is critical is having corporate partnerships as well. And when we think of international education, we think of the opportunity to see other cultures, to engage around a variety of issues. And next week, we'll have a Howard Hospitality Week on campus. We have a $20 million gift from the Marriott that supports this. And a major part of this is going to be able to see internationally what type of opportunities there are in the hospitality industry for our students. We recently renamed our College of Fine Arts after one of our alum. You may know him as the Black Panther. Chadwick Boseman is one of our alum. And we have started back that college that he graduated from. It's a major part of what we do, and we thought it was important to bring that college. The Vice President of the United States, Kamala Harris, is an alum of Howard University as well. And when we look at the impact, historically, Black colleges and universities were created to allow formerly enslaved people moving from the South to the North to have an opportunity to be educated. We felt that this has been a critical opportunity for students, and therefore their international exposure is critical. A large number of students who come to Howard do not have passports, have not traveled out of the country. And so we have a very robust study abroad program that's run out of our Bunch International Center. And that center is set up to not only encourage students to study abroad, but also to support them when they're there as well. So it is certainly a pleasure to join you today. I look forward to taking questions about Howard and how we see, given the global pandemic, how we see international education as our universities, in my opinion, need to get closer and form more collaborations. So thank you for your attention, and I'll turn it back over to you, Professor Quiliqueo. Professor, I think you may still be on mute.
Daniel, estás en silencio. Te volviste a poner en silencio. Ahora sí. Continuamos entonces con la doctora Cecilia Paredes, con sus 10 minutos, por favor. Gracias. Welcome everybody to the conference, to KAE 2021. Excited to talk about diversity, inclusion, and equity. Mirna, Wayne, Daniel, it's a pleasure to be here with you. And now I will switch to Spanish so I can keep going on my presentation. I don't have any PowerPoint presentation, but I will speak in use of my 9.5 minutes. Comienzo nuevamente agradeciendo por haberme hecho partícipe de esta, nuestra 7ª edición del Congreso de las Américas. Considero que es de trascendental importancia para la educación superior, porque tratamos temas realmente estructurales, justamente para la vigorización del desarrollo y el aporte de la universidad, que hace finalmente la dinámica social, que siempre busca un mundo más equitativo, oportunidades iguales para todos y todas. En definitiva, un mundo que ofrezca más y mejores momentos de realización y humanidad. Si revisamos un poco la historia, encontraremos que la idea de la dignidad humana se enfatiza en el Renacimiento, en los siglos por allá 15, 16. Es un valor renacentista que exalta la capacidad del ser humano de inventarse y elegirse a sí mismo. Su cúspide se da en el siglo XVIII con las declaraciones de los derechos humanos del hombre. Siglo XVIII, mucho tiempo ha transcurrido desde entonces sin que la humanidad haya conseguido el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, y paradójicamente, si conseguimos visitar el espacio infinito del universo, nos fuimos a la Luna, y estamos hablando hoy de irnos a Marte. Pienso entonces que en el tema de paridad, inclusión y derechos humanos, no estamos haciendo lo suficiente. Las sociedades, con el semillero de la humanidad, y cada vez con mayor fuerza, los sucesos naturales, sociales y políticos nos evidencian que la única vía para vivir como sociedad civilizada es el respeto de los derechos humanos. Quienes vivimos en países con estructuras democráticas, probablemente no hemos concienciado lo que en su momento, palabras más o palabras menos, expresó Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, especialista en política y teoría del derecho, y dijo: una sociedad que no respeta los derechos humanos no es democrática, sin importar el sistema político que diga tener. Una realidad de la que debemos tener plena conciencia es que la democracia es la idónea herramienta protectora de los derechos humanos y consecuentemente de la paz. Ese camino ansiado por todos, pero no será posible transitarlo sin la vivencia colectiva del respeto incondicional a los derechos de las personas, porque la democracia tiene un vínculo vital con la diversidad, según palabras del pensador francés Edgar Morin. Asimismo, Adela Cortina, española, Premio de los Derechos Humanos 2018, sostiene que la ética moderna explica que no hay personas superiores e inferiores, que todas son iguales en dignidad, que no somos seres aislados, sino profundamente vinculados. En este marco podría resultarnos inquietante que en pleno siglo XXI continuemos defendiendo, entre comillas, los derechos de la mujer o los derechos de los niños y de las niñas, como si ambos colectivos no formaran ya parte de los derechos humanos. No obstante, es inevitable no hacerlo cuando sentimos que no están siendo visibilizados, cuando vemos deplorables situaciones discriminatorias y evidentemente abusos de poder. Victoria Camps, catedrática emérita de la ética en la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que la necesidad de especificar deberes para los estados, que son aparatos políticos responsables de garantizar la vivencia efectiva de los derechos humanos de la ciudadanía, pero también deberes para la ciudadanía, para que asuma con seriedad la trascendencia de respetar, fomentar y proteger los derechos formalmente reconocidos, sin condicionamientos de ninguna índole. Así las cosas, podemos entonces predecir que solo cuando entendamos y asumamos con claridad meridiana que los derechos humanos son inherentes a las personas, será cuando no tengamos rotulaciones como los derechos de las mujeres o los derechos de las niñas y de los niños. En este marco, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Guayaquil, Ecuador, a la que me honro dirigir, hacemos nuestras tareas en el cumplimiento de estos deberes, pues tenemos muy claro el respeto absoluto a la dignidad de los derechos de la persona, a quien se la considera sujeto único
inabarcable e inalienable, libre de discriminaciones e inequidades. Entonces entendemos que el trabajo por la paridad de géneros en realidad es trabajo por y para el reconocimiento, valoración y respeto de los derechos humanos. La autora antes citada también observa que el valor de la igualdad es el que tiene más obstáculos para su desarrollo y consolidación. Los motivos pueden ser sociales, económicos, ideológicos, culturales, entre muchos otros. Por eso, en un afán de modificar comportamientos sociales, la configuración de las y los estudiantes de la ESPOL está guiada por una perspectiva de géneros que apunta a la realización plena de la persona. Trabajamos con énfasis en la gestión de la perspectiva de género femenino, garantizando la no discriminación, ni la inclusión o restricción en cualquiera de sus manifestaciones contra la mujer en los distintos niveles y ámbitos de la institución, a fin de generar la igualdad sustantiva a través de las medidas y también un entorno de empoderamiento que posibilite la igualdad de los resultados. Asimismo, avalamos el desarrollo de todas las posibilidades, tanto para el hombre como para la mujer, cuyos aportes académicos, administrativos, científicos, tecnológicos, deportivos, artísticos, entre muchos otros, redundarán en el bienestar de la familia y toda la sociedad. En definitiva, en la ESPOL se trabaja para modificar las estructuras socioculturales adversas al desarrollo de la persona, por lo que estamos en constante deconstrucción de los patrones de conducta estereotipados y en permanente invalidación de prejuicios y mandatos sociales retardarios, como son los roles concebidos para los hombres y para las mujeres. ¿Qué queremos conseguir con lo planteado? Primero, poner en evidencia la perniciosa naturalización del sistema androcéntrico, patriarcal, y segundo, dar el paso a la construcción y consolidación de un sistema andrógino en el que se privilegie la coexistencia y participación de los seres humanos. Seres humanos. Así nada más, sin distingo de sexo ni género. En este recorrido, lógicamente, tenemos especial interés en impulsar de manera vigorosa la participación de la mujer en las carreras de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues, como sabemos, su ausencia genera vacíos académicos, científicos y tecnológicos, como los resultados nefastos que perjudican a la humanidad toda. Por allá, por el 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama, en su discurso del Departamento de Educación de los Estados Unidos, conceptualizó de manera trascendental los estudios en las carreras STEM, cuando dijo que la ciencia es mucho más que una tabla periódica o las ecuaciones. La ciencia, enfatizó, es una manera de aproximarse al mundo, explorarlo, entenderlo y mejorarlo. Por supuesto, conocemos que las mujeres, quienes constituimos más de la mitad de la población mundial, tenemos talentos inimaginables que ancestralmente han sido soslayados, ignorados, relegados. Pero insisto, la razón para argumentar la impostergable paridad en nuestras sociedades no va porque las mujeres representamos un beneficio empresarial o financiero. No, la imbatible razón por la que debemos trabajar sin tregua es para vivir con paridad, con igualdad sustantiva y de resultados, lo hemos dicho ya. Es porque los derechos humanos son inalienables, porque no podemos permitir que les sean arrebatados a nadie y porque la discriminación negativa en cualquiera de sus caras despoja a la mujer y al hombre de los derechos humanos, le roba la realización plena de lo que quiera hacer y le arrebata momentos difíciles. Todo es lo que debemos parar, todo esto lo debemos parar y desterrar. Comparto, para finalizar, algunos datos que me parecen interesantes, que son cambios discretos, pero se van viendo reflejado en números la tarea que estamos haciendo constantemente. Yo decidí optar por el vicerrectorado académico en el 2012. Por primera vez en la historia de la ESPOL, una institución educativa tradicionalmente de élite masculina, tenía una mujer como candidata a un cargo de tanta responsabilidad y representatividad. Veamos qué dicen los datos. Desde el 2012 hasta el 2021, hemos ido subiendo sustancialmente en el porcentaje de mujeres que optan por carreras en STEM, desde un 38% hasta un 47% este año. Para nadie es ajeno que la ausencia de la participación femenina como referente, es decir, de mujeres reconocidas en el mundo de las ciencias, desanima la participación de las mujeres en las carreras STEM. En sociedades como la mía, la ecuatoriana, aún hay tabúes y mitos que siguen alimentando fantasmas acerca de los riesgos de fracasar estudiando, por ejemplo, ingeniería o tecnologías. Contra eso hay que batallar y considero que la mejor manera de demostrarles a todas las niñas, adolescentes, mujeres, que el trabajo y el estudio permanente hacen posible llegar a la meta es el ejemplo. Tienen que saber y sentir que la discriminación sexista se va debilitando,
que no deben pedir permiso para hacer hacer el oficio o profesión que aspiran, y que si les gusta arriesgarse, que se arriesguen con susto, pero que lo hagan. Es así como concibo la responsabilidad con perspectiva de género, con el ejemplo. Exhortemos a todo el personal que trabaja en nuestras instituciones a ser animadores permanentes a que los estudiantes opten por carreras en STEM. Cuando pienso en el tema de mujeres en STEM, me lleno de orgullo de recordar que fue una mujer, Ada Lovelace, quien creó el primer algoritmo codificado para ser procesado por una máquina, convirtiéndose en la primera programadora de computación. A propósito de referentes, y una anécdota gratificante para mí que ahora comparto con ustedes, es aquella joven estudiante que, conversando con su consejero, Mauricio Cornejo, que fue un trabajador conmigo, le preguntaba, ¿qué querías hacer cuando te gradúes? Y ella dijo, quiero ser rectora de la SPOL, porque sé que ya se puede. Como institución, presento algunas actividades muy rápidamente que hemos realizado desde que estoy yo, desde vicerrectora, y hace mucho tiempo también. Una es, por ejemplo, impulsar el interés de las niñas y de los niños por la ciencia, a través de nuestro parque de ciencia. Experiencia que nos ha llegado a proponer un programa donde los niños viven y sienten las ciencias, y que se enamoren, y que no sea ya en la universidad donde estén pensando en opciones, sino desde chiquitos. En SPOL también hemos implementado políticas de acciones afirmativas cuyo objeto es garantizar la igualdad de condiciones para los grupos vulnerables e históricamente excluidos, un sistema de becas para mujeres en las carreras donde hay menos porcentaje de mujeres, como la mía, ingeniería mecánica. Transversalización de los principios básicos de la perspectiva de géneros en una asignatura que es transversal, que es en comunicación. En fin, algunas iniciativas para nombrar unas pocas. Finalmente, me gustaría cerrar mi exposición declarando lo que acogemos con responsabilidad suprema, lo expresado por el educador y filósofo francés Edgar Morin. Cito, educar para comprender las matemáticas o cualquier otra disciplina es una cosa, y educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y de la moral de la humanidad. De ahí que los invito a trabajar en conjunto, inspirados en la defensa y la protección de los derechos humanos, porque eso dará paso a la creación y fortalecimiento de una cultura en donde lo importante es la realización plena e integral de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, continuamos con la doctora Mirna Cunningham con su presentación. Por favor, 10 minutos para continuar. Muchas gracias. Al Sutra Lamkulatara Maikisna. Les saludo desde mi pueblo, el pueblo Miskito de Nicaragua. Un pueblo que este mes precisamente está conmemorando junto con los otros pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades étnicas del 50% del territorio nacional, el régimen de autonomía. Más de 30 años de haber iniciado a construir unas regiones autónomas en donde podemos ejercer nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes. En el marco de ese régimen de autonomía es donde precisamente iniciamos la construcción de un proceso de educación superior intercultural, creando nuestra propia universidad indígena que ya cumple 27 años y de la cual han egresado 20,000 estudiantes de distintas carreras. Quiero también saludarlos en nombre del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, que es un organismo internacional de derecho público creado en 1992 por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene el mandato de apoyar el autodesarrollo y la promoción de los derechos
de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Esta es una región en la que hay aproximadamente 826 pueblos distintos, casi 60 millones de mujeres y hombres de pueblos indígenas. Y entonces, con ese mandato, el FILAC ha desarrollado algunos programas emblemáticos y uno de ellos es Educación con Equidad. Y como parte de ese mandato, creamos la Universidad Indígena Intercultural. Esta universidad, creada hace más de 15 años, inició con un recorrido por los 19 países que conforman el FILAC para identificar cuál era la oferta, cuáles eran las ofertas para educación superior para pueblos indígenas. Y nos dimos cuenta que no había mucho. Y creamos entonces la Universidad Indígena Intercultural como una red de universidades articuladas. Algunas son universidades convencionales, otras universidades indígenas, otras universidades interculturales. Y lo que pretendemos con la Universidad Indígena Intercultural es que se apoye desde la educación superior la construcción de sociedades plurales que permitan la convivencia democrática, que busquen el camino hacia un modelo de desarrollo basado en la visión de nuestros pueblos indígenas. Y hemos desarrollado a lo largo de más de 15 años distintos programas de posgrado, principalmente. La visión es ser una universidad intercultural, interepistémica y que posicione en el ámbito universitario la filosofía, los conocimientos, los saberes y la tecnología de los pueblos indígenas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? La mayoría de nuestros estudiantes son indígenas, son de pueblos indígenas. Hasta el momento hemos tenido más de 3,000 egresados y egresadas. El 62% son mujeres indígenas. Y todos, el 100%, han contado con una beca que financia el 100% del programa. Muchos de nuestros egresados están ahora ocupando cargos de alta responsabilidad, por ejemplo, embajadores o ministros, o ocupando distintos cargos dentro de las instituciones en donde contribuyen a diseñar políticas públicas vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas. Un aspecto interesante es que hemos creado dentro de la red de la Universidad Indígena Intercultural un cuerpo de profesorado que son sabios y sabias de los pueblos indígenas. Y lo que buscamos con esto era colocar en el escenario académico los conocimientos, la espiritualidad y la cosmovisión indígena. Interpretar elementos epistemológicos y espirituales de los conocimientos indígenas y aportar con ello insumos para analizar y cambiar las relaciones de poder en nuestros distintos países. Hemos tratado a través de esta
de esta participación de docentes indígenas junto con docentes no indígenas de las universidades miembros de la Universidad Indígena Intercultural, promover un diálogo intercientífico, un diálogo intercultural, pero también un diálogo intergeneracional. También es importante señalar que el corazón de la UI ha sido precisamente la diversidad, la equidad y la inclusión. La oferta pedagógica no la diseñan solo las universidades o profesores con formación occidental, sino que se diseña a través de una metodología participativa en la cual colaboran las distintas organizaciones de los pueblos indígenas en la región, porque lo que buscamos es que el proceso pedagógico contribuya a la reafirmación de la identidad individual y colectiva de nuestros estudiantes, contribuya a recuperar la filosofía y las cosmovisiones ancestrales de los pueblos para proyectarlas como visión a la sociedad actual, a la sociedad nacional. Y además de eso, hemos buscado construir redes, sinergias entre las distintas instituciones. A lo largo de estos años se ha creado una red de universidades indígenas, que son universidades que son conducidas por los pueblos indígenas. Se han creado redes de universidades interculturales y además de eso hemos construido en conjunto con la Universidad Indígena Intercultural colaboración con otros centros académicos y con otras instituciones, desde el Banco Mundial o la Agencia de Naciones Unidas para el Trabajo en el Espacio o otro tipo de instituciones con los cuales trabajamos en conjunto distintos programas de formación para los pueblos indígenas. Las áreas que hemos trabajado son salud intercultural, educación intercultural bilingüe, desarrollo con identidad, hemos trabajado cooperación internacional y derechos de los pueblos indígenas, hemos trabajado el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas. En fin, ha sido muy amplia la oferta que hemos desarrollado a través de la Universidad Indígena Intercultural. Muchas gracias. Lo dejo aquí hasta este momento. Gracias, doctora Mina. Bueno, ahora pasamos a la mesa redonda. Voy a plantear algunas preguntas, ¿no es cierto?, a los panelistas. Cada uno tendrá 4 minutos para dar respuesta, ¿no es cierto? Estamos reunidos aquí para hablar sobre la diversidad, la inclusión y la equidad en la educación superior en todo el continente, desde diferentes perspectivas para abordar algunas de las políticas institucionales y estructuras de poder a fin de resolver el legado de acceso desigual a la educación superior, especialmente de las mujeres y los pueblos indígenas y las minorías raciales, como otros miembros de la sociedad, ¿no es cierto?, quedando en el rezago o han sido privados de sus derechos. Voy a plantear una primera pregunta para el doctor Frederick. Ya sea en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Brasil o Chile, nos estamos enfrentando con realidades y participando en conversaciones sobre justicia social y acceso a la educación superior para inmigrantes, refugiados, minorías raciales y los pueblos originarios. A raíz de esto, ¿no es cierto?, los movimientos sociales que surgieron en Estados Unidos, pero que ahora tienen alcance a escala global,
¿Cómo está usted como rector del Howard University, como una institución emblemática? ¿Cómo está usted abordando estas conversaciones con su comunidad académica? Yeah, good. It's a very good question. Because of the nature of who we are and how we came about, I think it's important that we recognize that this is an issue about humanity. And so the way we tackle this is that we try to talk about the fact that our job as educators is to amplify everyone's humanity, whether you're doing research, you're teaching, it is about amplifying each other's humanity. And so our efforts every day are to get there. That can take a different form of discussion depending on what field or discipline you're in. I'm a cancer surgeon by training. I still operate as director of the university, and I make rounds with students. So every day that I interact with patients, I have an opportunity to display to them how we engage with patients, how we treat people, how we make sure that they're doing the right things. We also bring on a broader discussion. I'm here today with you, but at the same time that I'm here speaking with you, my campus is hosting the launch of our Women, Gender, and Leadership Center. I think it's a very important center. When I started, one of my deans out of 13 schools and colleges was a woman. Today, 10 of my deans of the 14 schools and colleges we now have are women. And 73% of my undergrad students are women. So we have to internally have the conversation to make sure that we're living the values that we espouse. And then we have to make sure that the work we do, we go out and do it. So our motto is truth and service. Students come here to get the truth, but they have an obligation to go out and serve society for the better. And that ultimately is how we have that conversation about equality, about inclusion, and about how we bring about equity in the larger society. And that is what our educational institutions are. And I hope we never lose that focus and that we continue to make sure that that's our North Star. Gracias, doctor Frederick. Una pregunta para la doctora Paredes. De acuerdo con la UNESCO, más del 75% de los adultos con alfabetización básica son mujeres. Sin embargo, las mujeres solo representan el 30% de los investigadores en el mundo. Como joven ingeniera ecuatoriana, usted viajó a los Estados Unidos para convertirse en una de esas pocas mujeres en la ciencia. Ahora está usted de regreso a su país, liderando una institución científica del Ecuador. ¿Qué considera como fundamental para garantizar el acceso justo a un mundo científico más equitativo, diverso e inclusivo? Por favor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me encanta. Ha habido algunos factores, entre ellos unos cuantos que hemos observado de cómo podemos tener más equidad en el ámbito general de ingeniería y de ciencias y ya un poco más específico en el campo científico, ¿no? Uno es presencia. Como mencionaba en mi digamos, discurso, a mí me llamó mucho la atención este comentario de esta estudiante nuestra hacia uno de los profesores, porque yo no tenía, para ser tremendamente honesta y transparente, no tenía idea del impacto que iba a tener en niñas o en mujeres el hecho de que yo esté sentada después de 60 años de vida institucional como rectora de la SPOE. Solamente que piensen que una de ellas haya dicho que quiere ser rectora porque ahora ya sabe que es posible, es una clara muestra de que necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo, porque solo el de llegar significa posibilidades y se abre la puerta a todas estas niñas y jóvenes que están queriendo ir por un camino tal vez de las ciencias y la ingeniería. Digamos, entonces es importante conocer, divulgar, estar.
Pero no es todo, porque de ahí nosotras que estamos aquí sentadas necesitamos trabajar para que hayan caminos abiertos, equitativos para las mujeres. Entonces, otro es el tema de mentorías. Yo no tuve la oportunidad de tener mentoras que guíen mi camino, pero tuve la fortuna de tener mentores feministas, hombres, comenzando con mi papá, que me impulsó a estudiar lo que yo quería estudiar, que era ingeniería mecánica, y que vaya por una maestría y que me quede el doctorado. Hombres como mi director de tesis en la universidad, en Rutgers University, que siempre me impulsó a creer en mí y a entender que por ser mujer no era menos, ni pensaba diferente. Entonces, ese es otro punto, la mentoría. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que desde chiquitos también la familia construya un mundo más equitativo. Nosotros, los padres de familia, madres y padres, impulsar para que los niños y las niñas entiendan que pueden hacer todo lo que quieran hacer y generar un camino. En mi país, en el Ecuador, todavía hay padres que prefieren mandar a sus hijos varones a estudiar y a las hijas dejarlas en casa. Entonces, esos son los espacios que hay que crear para que toda niña tenga la posibilidad de, así quererlo, terminar la escuela e ingresar a la universidad. Wayne mencionaba el porcentaje de mujeres, ¿no? Es altísimo, 60%, 73% es altísimo. Nosotros en SPOL tenemos un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Queremos llegar al 50-50 para que se gradúen ingenieras e ingenieros, científicos y científicas. Y después darles espacios de seguir adelante con sus estudios. Y ya para terminar en lo más específico, yo creo que para que las chicas se enamoren de las ciencias, tiene que haber justamente todo esto que estoy diciendo en la universidad. Mujeres científicas, es decir, tener más mujeres profesoras que se vayan viendo como los modelos a seguir, como los role models, o que ya es posible. Segundo, que seamos mentoras, justamente a través de programas de investigación, y que se inicien temprano para que vean lo lindo que es la ciencia y la tecnología. Y finalmente, evidentemente, que se abran las oportunidades, ¿no? Yo ayer conversaba con una graduada nuestra de ingeniería mecánica que quería estudiar refrigeración, y yo le decía, bueno, tienes que ver, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué universidad quieres ir? Y hay oportunidades increíbles. Tú eres mujer, ingeniera mecánica, quieres ir a temas de refrigeración, tienes un buen TOEFL. Lo único que tienes que hacer es aplicar, creértela que es más fácil. No había aplicado en los programas en Estados Unidos porque no creía que era capaz. Entonces se necesita empujar un poco más. Y evidentemente pues generar políticas de acción afirmativa para que esto ocurra, ¿no? Bueno, es lo que les puedo comentar. Gracias, doctora Paredes. Bueno, doctora Cunningham, usted tiene una larga trayectoria como médico, investigadora, trabajadora de la salud, parlamentaria y amplio reconocimiento a nivel mundial por su trabajo en el movimiento por la defensa de los derechos indígenas y en especial de las mujeres indígenas de Nicaragua, América y el mundo, ¿no es cierto? Como presidente del Comité Ejecutivo de FILAC y miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones, ¿cuál considera usted como el asunto más urgente que debemos abordar en nuestras instituciones de educación superior de las Américas para asegurar un futuro justo y equitativo para nuestros pueblos indígenas y primeras naciones en todo el continente, desde Nunavut en Canadá hasta la Patagonia chilena? Adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Obviamente que las demandas de educación superior de los pueblos indígenas revelan que están surgiendo y han surgido vinculados a la aspiración colectiva de superar la situación de pobreza y marginación. Ven la educación superior como una herramienta para incrementar sus capacidades y sacar adelante sus propuestas de desarrollo, pero ejerciendo sus derechos. Para esto, nosotros hemos considerado primero que necesitamos
que la educación se vuelva intercultural para todo mundo, no solo para los indígenas o los afrodescendientes. Necesitamos, sin embargo, que los currículums y la organización universitaria responda de alguna manera a un modelo de gestión y que tenga incorporado conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Necesitamos entonces que se cuente, en segundo lugar, con mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades para todos, para todas. Entonces, por ejemplo, medidas de acción afirmativa son importantes. Becas que prioricen a los miembros de estos pueblos, pero también acompañadas de mecanismos que aseguren que logren alcanzar los resultados. Hemos visto, por ejemplo, en la UNAM en México, hay un programa de becas para indígenas, pero hay una tutoría especial, intercultural, con enfoque antropológico, que les ayuda y los acompaña durante su carrera para que puedan alcanzar el mejor rendimiento. Nosotros mismos en la universidad para indígenas mirábamos que las becas para las mujeres tenían que ser diferentes porque muchas jóvenes indígenas tienen hijos muy temprano, a muy temprana edad. Entonces ellas no pueden estudiar si no tienen un acompañamiento y una beca especial. La segunda cosa, necesitamos programas universitarios que respondan a las necesidades y las particularidades propias de los pueblos indígenas. Si queremos cambiar, reformar constituciones políticas, tienen que aprender sobre eso. Si queremos promover un modelo de desarrollo que sea realmente con enfoque indígena, tenemos que incorporar ese tipo de programas. Y no solo los programas que se requieren para trabajar fuera de sus comunidades. Entonces, las ofertas también tienen que diversificarse, tienen que ser ofertas que les sirvan a los jóvenes, pero también a los mayores que ya están tomando las decisiones en las comunidades y deben de acompañarse de elementos que les permitan a ellos participar en las decisiones, participar en la docencia, lo que señalaba de los sabios. Necesitamos universidades que no solo transfieran conocimiento, sino que generen conocimiento. Entonces, el enfoque de la investigación es fundamental, pero una investigación interepistémica que logre vincular los conocimientos tradicionales con los conocimientos occidentales y a partir de eso genere nuevos conocimientos que nos permitan enfrentar el racismo y la discriminación, que permita cambiar las sociedades en donde necesitamos nosotros poder ser ciudadanos plenos. Y obviamente esto debe de ser el papel de las universidades. Y por supuesto lo que se señalaba con enfoque que asegure participación igualitaria de mujeres y hombres, de todas las personas. Educación para todos, para todas. Muchas gracias, doctora Mirna. Por último, una pregunta para todos, ¿no es cierto? ¿Qué consideran como prioritario para pensar y trazar el futuro, ¿no es cierto? Y dónde identifica la oportunidad para construir relaciones internacionales de colaboración que nos permitan acercarnos a una sociedad más equitativa, diversa e inclusiva para las Américas. Y para el mundo también, ¿no? El resto del mundo. Ok, puedo comenzar. Yo creo que una de las experiencias más valiosas que hay es cuando el estudiante o la estudiante tienen la vivencia en el espacio de donde viene la otra persona, ¿no? Yo creo que una de las cosas que decía Wayne de no perder la humanidad es algo importantísimo. Nosotros hemos aprovechado nuestros programas de vinculación, donde el estudiante tiene que hacer
me parece que son ya 120 horas de una experiencia en una comunidad, como un service learning, como una experiencia de servicio, donde al final del día palpa la realidad humana de ese coterráneo, de esa coterránea, de esa persona que está viviendo necesidades y que además ellos desde su estudio, desde su disciplina pueden aportar. Entonces, movilidad, experiencia, humanismo, yo creo que muchas veces este tipo de movilidad y aprovechando la tecnología, porque no necesariamente hoy tienes que, digamos, viajar a otro lugar ni digamos, estar físicamente, sino experiencias también a través de estos medios tecnológicos donde se conoce la realidad de las personas. Yo creo que son experiencias que vale la pena resaltar, recalcar, impulsar, seguir trabajando muchísimo con un objetivo de servicio, pero con un objetivo de aprendizaje, sobre todo en valores, sobre todo en humanismo, sobre todo en empatía, y que desde la educación puedan transformar vidas, ¿no? O desde el conocimiento se pueda transformar vidas. Gracias. Doctor Frederick, por favor. Yeah, you know, I think this is a very important topic because in my opinion, this is the essence of what our universities are about. We are we help to shape young minds, and those young minds help to influence the future. So it's extremely important. What we have started to do at Howard University is we've stopped asking students simply about their major of study, their field of study, but we've started to ask them about their mission. What is your mission in life? And to try to marry their mission with their focus on acquisition of knowledge for the good of others. And we think that that's important. To do that in the best way possible, you must have a global experience. You must hear from, engage, and interact with people from a wide variety of backgrounds, because that's how we develop empathy, right? We don't develop empathy because we break our arms. We develop empathy because you see someone else break their arm and you empathize with their circumstance and their situation. You don't have to live that experience to develop empathy. So it's important that students interact with others. They understand culture from other places as well. And I think the programs that must do that are programs where there is a symbiotic relationship. And so at Howard, we've signed, we have a relationship with several universities in Colombia, for example, in which our students go to Colombia with our faculty to teach in to participate in activity in the school, in the business school at a couple of the universities. And we look for those exchanges, and we want to bring faculty and students to Howard. We participated in that with a few universities in Brazil in the past, and we continue to engage and look for those opportunities to do that as well, because that education is critical. I'm originally from Trinidad and Tobago, and Howard's international footprint in terms of our alumni is extremely large. And that's an extremely important aspect of what we do and what we're looking for and seeking. And especially as we look at Central America and South America, we have a major interest, especially in people of African descent in those communities as well. Gracias, doctor Frederick. La doctora Mirna. Sí. Nosotros siempre hemos dicho que la solución o los pasos tienen que ver con un árbol, o sea, que tenga raíces fuertes. Nosotros creemos que nuestras universidades deben de asegurar que cada joven que entra a la universidad y sale se sienta orgulloso de quién es, que identifique claramente sus raíces y que no se avergüence, que supere ese estigma que la colonización nos ha incorporado como indígenas, que nos han hecho creer que somos inferiores. Ese es el primero. Si uno tiene una raíz fuerte, entonces ese árbol crece
y se vincula con el bosque, que es el resto del mundo. Entonces, definitivamente, la colaboración y el intercambio es fundamental. Nosotros creemos que reuniones de este tipo, en donde podamos conocer las distintas experiencias, nos han ayudado desde el principio. A lo largo de nuestros 30 años de educación superior indígena, los intercambios han sido fundamentales. La Universidad Indígena Intercultural ha creado esta red de universidades que obviamente, si logramos contar con posibilidades de intercambio de docentes, intercambio de estudiantes, como dice el doctor Frederick, en la medida en que conozcan el mundo, en esa medida, ese joven, esa joven va a poder contribuir mejor a desarrollar su comunidad. Entonces, definitivamente la construcción de redes, este esfuerzo que hacen desde el Congreso de Educación de las Américas ha sido fundamental. Ustedes han jugado un papel importantísimo en articular a las distintas centros de educación y juntarnos para discutir estos temas. Y obviamente, en la medida en que haya más intercambios, vamos a poder contribuir mejor a desarrollar una región que requiere más justicia, requiere un modelo económico más amigable con la naturaleza, requiere mayor protección de los recursos y requiere de seres humanos que puedan ejercer plenamente sus derechos. Entonces, el intercambio y las redes son fundamentales. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este panel, no es cierto? Hay algo que aparece en todas las, común a todas las presentaciones, es el construir conocimiento, considerar los saberes, y eso lleva a la última afirmación de conocer el mundo, ¿no es cierto? Conocer el mundo para borrar los estigmas del racialismo hacia los indígenas, dice la colega Mirna Ganeham, ¿no es cierto? Y eso se hace solo a través del conocimiento. Nuestras experiencias como investigadores es que es el saber y el conocimiento de los seres humanos nos va a llevar a reconocer las debilidades que tenemos en relación a los derechos humanos, en relación a lo que es la educación propia, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, al saber propio, al saber incorporar esa visión de pueblo, esa cosmovisión que se tiene del mundo a través de la salud, a través de la vida, ¿no es cierto? Como lo explica Mirna, ¿no es cierto? A través de el árbol de la vida, ese árbol que necesita vivir, ¿ya? La creación de oportunidades para el estudiante, ¿no es cierto?, dentro de las universidades muy importante en la educación superior. Muchos estudiantes indígenas llegan a la educación superior, muchos estudiantes desfavorecidos, de los medios desfavorecidos, o los estudiantes que tienen discapacidades, ¿no es cierto?, no pueden completar su educación, su formación, por cuestiones económicas, porque las becas generalmente no cubren el aspecto social, cubren lo que son los aranceles, entonces el estudiante queda a la deriva en un poco tiempo y es atrapado por los problemas sociales de todas las sociedades en las cuales vivimos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema fundamental y que aparece también en las exposiciones. El aspecto que expone la doctora Paredes, por ejemplo, en relación al acceso de la mujer, la oportunidad de la mujer ella lo explica a través de los derechos humanos, ¿no es cierto?
Esto es algo que viene desde antiguo, es religioso, etcétera, tiene una serie de dimensiones, pero es fundamental hoy día, a través del conocimiento, de entender qué significa ser mujer, qué significa ser hombre hoy día, cuál es el género, ¿no es cierto?, al cual, y como tal tiene derecho a desarrollarse como ser humano. Yo creo que estos encuentros, tal como lo que estamos presentando en este panel, como se ha dicho, favorecen esta cooperación internacional. No solo la cooperación, sino que el entendimiento, la comprensión, la explicación que necesitamos llevar para la formación de las sociedades. Y eso se hace, yo creo, a través, principalmente a través de la formación de científicos, de personas que aprendan a investigar desde las distintas dimensiones y perspectivas que ofrecen los seres humanos hoy día. Yo puedo concluir eso frente a en este panel, y agradezco la oportunidad de hacerlo al CAI, ¿no es cierto?, y de haber hecho de moderador de esta presentación. Muchas gracias